¿Cuándo es que legalmente lo hace? Lo menciona Isaías y lo menciona Levítico. Cuando se carga en él la corrupción nuestra, el pecado, que ya no es pecado, para nosotros es pecado porque estamos en error, pero cuando ya se lo pone él, ya no es pecado, y es algo, ya tiene otro nombre. Bueno, vamos, gracias, vamos a 2 Corintios 5 y el último verso. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, él no tenía pecado en él no era hombre para mentir, no tenía nada de naturaleza humana, eso debe de quedar siempre muy claro, que su naturaleza es divina, más sin en cambio, cuando se prepara cuerpo para él, conforme a lo que está escrito, entonces está preparado para recibir la corrupción nuestra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia del amor en él. Vamos a ver lo que dice la Torah, lo hemos visto, lo hemos revisado, pero nunca está de más volverlo a reiterar. Dice, si alguno pecare, está en Jatá, por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o conoció y no lo denunciare, él llevará la torcedura. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa, cualquier asunto inhabilitado, sea algo despreciable, de bestia, o, o algo despreciable de lo que se arrastra, inhabilitable, bien que lo supiere, será inhabilitado y habrá cometido culpa, asham. O si tocare inmundicia de hombre, o cualquier inmundicia suya con que fuera inhabilitado y no lo echara de ver, no lo declarare, si después se llegara a saberlo, cargará con la culpa o será culpable. Entonces, ¿quién hizo esto? Nuestro Señor sabemos que conoció, vio, tocó y fue llamado a testificar. ¿Y qué hizo? No lo declaró, no lo denunció. Entonces llevó la torcedura nuestra. Isaías 53, verso 7. Angustiado él y humillado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, en ese momento que no abre la boca, para denunciarnos, para declarar nuestro pecado, ¿qué está haciendo? ¿Qué está cargando él en sí, en su cuerpo? Nuestro pecado. Nuestro pecado, nuestra torcedura, de hecho hasta, vamos a leer más a fondo ahorita Isaías 53, y hasta la rebelión, hasta el peshá. Y va a terminar todo esto, todo este procedimiento quitando el het, el estado erróneo en el que nos encontramos. El estado de falla, de desconexión, también lo va a quitar, que es lo que ocasiona el pecado, el pecar
y la culpa y la torcedura y la rebelión. Todo está originado por ese estado de desconexión en el que nos encontramos, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien. Aclarando esto, podemos ver eso que estaba comentando acerca de esos elementos, que el pan, la harina mojada en agua, se comienza el proceso de oxidación muy pronto y después comienza, que es ese proceso químico en que se emblandece la harina porque comienza a tomar aire y sus moléculas, sus almidones comienzan a expandirse. Entonces se leuda, se inflama, pero es un proceso químico, que es lo inicial, pero posteriormente va a dar inicio al proceso biológico, que es el proceso de fermentación. Todo, de hecho, inclusive el proceso de oxidación es un proceso aeróbico y el proceso de fermentación es un proceso anaeróbico. Pero ambos van a llevar a un estado de leudado y de fermentación que en general es un estado de corrupción. Bien. Vamos a comenzar entonces Mateo capítulo 26. Si el Señor lo permite, avanzaremos hasta el final y si vamos esperando que la participación de cada uno de los que estamos aquí presentes pues sea nutrida para que pues podamos cada vez más tener enriquecimiento de lo que se está leyendo, conforme a todo lo que el Señor nos ha permitido conocer, con otras partes de la Escritura, de los profetas, e inclusive con lo que está anunciado por venir. Entonces, pues sin dudarlo, pues todos podemos participar, obviamente siempre y cuando todos los comentarios vayan enfocados a lo que se está leyendo. Bien. Verso 1 del capítulo 26. Cuando hubo acabado Yehoshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Qué palabras? ¿De qué palabras está terminando de hablar? Lo que leímos en Mateo 24, que es la destrucción del templo, las señales de su venida y la consumación o la reunión de todas las cosas. Y posteriormente también leímos pues las 10 vírgenes, vimos los talentos y el juicio a las naciones, la separación entre los corderos y las cabritas. Eso es lo que... Sí. Leo, shalom a todos, Shabbat shalom. Quería estas palabras que él estaba diciendo no eran de Mateo 25 entonces. Mateo 25 nuevamente habla de que de las 10 vírgenes, de los talentos, quien entregó talentos y los multiplicó, y el que lo enterró, y el juicio a las naciones, los cabritos y los corderos. Ah, ¿sí? Es que comentaste Mateo 24. Mateo 24, sí, ajá, ambos, porque ambos capítulos, los anteriores, se conocen como el Sermón del Monte de los Olivos, cuando ya salió del templo y entonces ya comienza a hablar directamente con sus discípulos. Ya no está hablando a las multitudes, ya no está hablando a los líderes, ya solamente está hablando a sus discípulos. Es un mensaje directamente para los que van a ser apóstoles y para todo aquel que tiene la herencia de nuestro Señor, lo que es el concepto de discípulo, y nos está llegando este mensaje a cada uno de nosotros. Mil gracias, Leo. Sí, gracias a Dios. Terminando estas palabras,
Ahora dice a sus discípulos, sigue haciendo mención ahora de los procedimientos que van a seguir. Y dice, sabéis que dentro de 2 días se conmemora la Pascua. Está hablando del día 14 de Aviv y dice que el Hijo del Hombre, o la herencia del hombre, será entregado para ser crucificado. Verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, a Yehoshua, y matarle. O sea, él está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, mientras tanto los principales sacerdotes y los escribas están reunidos, pues acordando cómo lo van a hacer, y obviamente no lo pueden hacer delante de todo el pueblo porque, bueno, lo dice aquí, verso 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Yehoshua y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pareciera ser que, por decir lo que vimos en Mateo 23, cuando todavía les está hablando a los escribas y fariseos y les está haciendo estas exhortaciones tan grandes, pues parecería ser que se está poniendo la soga al cuello. ¿Por qué? Porque mientras más verdad decía nuestro Señor, más resultaba ofensivo para quienes lo escuchaban en este estado de torcedura, en este estado de apariencia, de hipocresía. Entonces, incomodándose cada vez más, se estaba preparando un escenario de juicio, y hemos analizado que el juicio, si lo vemos hacia nuestro Señor, no tiene los elementos para llevarse a cabo. Mas, sin en cambio, tuvo todos los elementos para llevarse a cabo, pero para enjuiciar a la adversidad. Se reunieron todos los elementos, todas las fallas, todas las faltas ante la verdad. Verso 6. Es importante señalar que lo que está diciendo el verso 6 no tiene una cronología con respecto a los versos anteriores. Y eso es importante para no confundirse. Verso 6. Y estando Jesús, Yehoshua, en Betania, en casa de Simón el leproso, y hago mención de esto porque muchas veces confundimos este pasaje con respecto a otro pasaje que inclusive aquí en esta Biblia va a conectar y que no tiene nada que ver esa acción con esta. Es diferente el lugar, es diferente el personaje, y es diferente inclusive la acción. Ahorita la vamos a analizar. Estamos en Betania y en casa de Simón el leproso. ¿Qué está junto a Betania? Betania está junto a Jerusalén, Jericó y Belén. Sí, así es. Miren, aquí está Betania y está pegadito a Betfagé, y está aquí Jerusalén y está el Monte de los Olivos. Aquí está Belén. Entonces, las pueblos o aldeas, porque eran muy pequeños, de Betfagé y de Betania estaban muy pegaditas. ¿Quién vivía en Betfagé?
qué ocurrió en Betfagé. Lázaro y sus hermanas. ¿Y quién vivía en Betania? Simón, el que fue leproso. Entonces, por eso vamos a ver que llega esta mujer y lo va a ungir. Pero están muy cerca. Ya ocurrió, de hecho, lo de la resurrección de Lázaro. Entonces están en Betania, en la casa de Simón el leproso, son aldeas vecinas con Betfagé, y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Voy a abrir esta referencia, aunque no lo debía de hacer, solamente por explicar. Lucas 7:37. Vamos a leerlo. ¿En dónde está? Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Yehoshua que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Este fariseo también se llama Simón, pero uno es Simón el leproso y otro es Simón el fariseo, pero no están en Betania. Es importante hacer mención. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yehoshua estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Aquí lo que está haciendo esta mujer es ungir los pies. Están en casa de Simón el fariseo y está descrita como pecadora. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Yehoshua, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que el que le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel que a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, entonces lo que vamos a leer en Mateo 26 es otro escenario. Verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Yehoshua, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí
está citando Deuteronomio 15:11. Dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entendiendo estos niveles de pobreza, una pobreza que está determinada por el error de la persona en sus procedimientos y que ha caído y, y da el procedimiento a nuestro Señor para poder salir de esa situación, el hacerse siervo o esclavo de uno de sus hermanos y al séptimo año poder salir e inclusive poder volver a tener su herencia. Y el menesteroso es aquel que está en una situación en que no puede debido a una situación física, en que pues no puede trabajar, no puede, y entonces está en un estado pues de una crisis mayor, y para lo cual pues también nuestro Señor pues da pues mishpat para que sea atenuada su situación. Bueno, verso 10. Y entendiéndolo Yehoshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí pues vamos a tener las referencias que nos van a inclusive a marcar quién principalmente se había hecho esta queja en contra del procedimiento de la mujer. Si bien aquí solamente nos dicen los discípulos, pero vamos a ver que están encabezados por alguien en especial y que esta, al igual que vemos en general, que se están preparando los escribas, los fariseos, Caifás, Anás, el pueblo romano, se están moviendo muchos tipos de pensamientos dentro de todo el pueblo habitante en la provincia de Judea. Aquí dentro del grupo de sus discípulos también se va a mover algo para que nuestro Señor sea entregado. Entonces el discípulo que va a comenzar a quejarse de esta acción del derramamiento del perfume sobre el cuerpo de nuestro Señor, pues aquí lo explica. Vamos a leer Marcos 14 y luego vamos a leer Lucas, o me parece que Juan. Dice Marcos, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Yehoshua dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podrás hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y en el evangelio de Juan, en el capítulo 12,
Aquí nos está diciendo en qué tiempo ocurrió esto. Por eso les comento que la cronología no está marcada, porque aquí nos está diciendo que son 6 días. Verso 1 de Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Yehoshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ya podemos identificar que María es la que está entrando a la casa de Simón el leproso para ungir a nuestro Señor para su sepultura. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yehoshua dijo, dejadla para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, con esto queda claro el tiempo, 6 días antes de inclusive de la entrada de nuestro Señor al templo, es cuando está aconteciendo esto, de que están en casa de Simón, es vecino prácticamente de Lázaro, el Simón el leproso, está cenando lo que preparó Marta, y Miriam, hermana de Lázaro, hermana de Marta, es quien entra a ungir a nuestro Señor, preparándolo para su sepultura. De hecho, en el otro hecho, en lo que ocurre en la casa de Simón el fariseo, si continuamos leyendo, podemos darnos cuenta, por la intención que lleva el texto, que ahí se habla de María o Miriam de Magdala. Verso 14. Vamos a ver una acción inmediata a lo que está aconteciendo ante lo que acaba de considerar un desperdicio Judas Iscariote. Dice, entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿En dónde encontramos esas 30 piezas de plata? ¿Quién fue pagado con 30 piezas de plata? José. José, a ver, no, ahí fueron 20, ¿no? Pero sí, ¿quién pagaron por su salario 30 piezas de plata? El profeta Zacarías. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Y qué son 30 piezas de plata? El salario mínimo, el salario de un siervo. Verso 16. Y desde entonces buscaba, Judas Iscariote, oportunidad para entregarle.
¿Cómo le va a entregar? Pues cuando no esté en medio del pueblo, cuando esté en un lugar separado. Sabemos que también en la escritura vemos con respecto a Yom HaKippurim que hay un hombre eh, apartado, separado, para hacer una encomienda. Leemos referencias, es realmente lo mismo. Marcos 14 dice, en el verso 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oír, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y Lucas 22, verso 3, entró Satanás, y aquí es interesante porque inclusive está con artículo definido, en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, plata, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. A espaldas del pueblo. Verso 17. En el primer día de cara a la fiesta de los ácimos, aquí encontramos la palabra ácimos, que es matzot en hebreo, panes sin leudar, vinieron los discípulos a Yehoshua, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Aclarando que no es todavía el día de comer Pascua y Matzot, a pesar de que se está hablando de los ácimos y de Pascua, apenas estamos hablando del día de la preparación. ¿Cuál es el día de la preparación? Lucas 23:54. Hemos visto que inclusive cuando está siendo puesto nuestro Señor en el sepulcro, está terminando el día de la preparación, o sea, el día 14 de Aviv. Lucas 23:54 dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el Shabbatón. Es importante mencionar que hemos analizado Levítico 23, en donde ninguna de las citas de primavera es Shabbat, no así las citas de lluvias tardías. Ahí las citas tienen connotación de Shabbat alto, más sin en cambio, en griego, la palabra para solemnidad o para tiempo señalado, todas ellas reciben el nombre de sabatismos. Entonces es el día de la preparación. Todo el día 14 es el día para preparar el cordero y los matzot, que es lo que va a hacer nuestro Señor, prepararse a Él como cordero, aquel, todo el simbolismo, pero en nuestro Señor la ejecución de en ese corbán de quitar el pecado del mundo. Y a su vez también está preparando matzot, que son sus discípulos. El resultado de haber quitado la corrupción es como resultado lo que dice el apóstol Pablo, seamos masa nueva, sin malicia, sin maldad, con sinceridad y con verdad. Verso 18. Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesaj con mis discípulos. Es también interesante que no se mencione el nombre
¿qué podemos notar cuando no se menciona un nombre? ¿Que en qué casa se está preparando? ¿En qué lugar? ¿Podemos poner ahí el nombre de cada uno de nosotros? En donde en esta habitación, ya sea las paredes de nuestro hogar o nuestro cuerpo, en donde se está preparando para celebrar Pascua con los discípulos. Verso 19. Y los discípulos hicieron como Yehoshua les mandó y prepararon para la Pascua. Verso 20. Recordando que estamos en un día de preparación. Verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto, amén, verdadero es lo que digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Aquí la reflexión es, si lo dijo, ¿cómo lo dijo? Podemos ver que no lo dijo en voz alta, porque posteriormente vamos a ver a Pedro preguntándole a Juan acerca de lo que había comentado. Entonces lo dijo en una voz muy baja, quedó declarado, pero no lo pudieron escuchar los demás, porque si lo hubieran escuchado, ¿qué hubiera acontecido? Pues no sé, lo hubieran tratado de defender o de impedir, algo así, ¿no? ¿Qué hizo Pedro ya posteriormente cuando vienen a aprender a nuestro Señor? Pues lo defiende. Imagínense que hubiese podido escuchar Pedro el que quién iba a entregar a su maestro, conociendo el carácter de Pedro. Hasta hay una transformación que vemos evidente hasta después de recibir Baja College. El que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. 22. Entonces, él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Verso 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido, no haber sido engendrado, no haber sido dado a luz, es la palabra. Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, más allá de esto, es ¿quién es el Hijo del Hombre? Ese hombre, más allá de lo que pueda representar Judas Iscariote. Porque ¿quién entró en Judas Iscariote? Entonces, ¿a quién se le está dictando este juicio? Es una sentencia para Satanás. Es una sentencia para Satanás. Por eso, al principio comentaba acerca de
de que si lo pudiésemos ver como el juicio hacia nuestro Señor, no reúne la legalidad para poderlo haber llevado. Mas si vemos este juicio para Satanás, tiene todos los recursos para exhibirlo y para poderlo sentenciar. Va a llegar hasta lo máximo, hasta la máxima expresión de separación al entregar a nuestro Señor. Y sabemos que nuestro Señor no le podían quitar la vida, que Él la va a entregar, pero todo el procedimiento es legal, conforme a lo que está escrito, para poder enjuiciar a Satanás y dictarle sentencia. Ya la ejecución de esa sentencia está determinada para un tiempo. Verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. No, es muy largo. Yo creo que todas estas, si hoy nos tomamos el estar leyendo Mateo, para el tiempo de la cita, leeremos los otros evangelios. El año pasado, si recuerdan, tomamos el evangelio de Lucas. Entonces, tal vez, pues lo que podamos hacer próximamente sería cotejarlo con Marcos y con Juan, con el evangelio de Juan. Verso 26. Y mientras comían, tomó Yehoshua el pan. Recuerdan que la palabra que vimos acerca del tiempo señalado, como se menciona en griego, es ácimos, que son panes sin leudar, pero aquí nuestro Señor va a tomar un pan hartos o hartos, perdón por la pronunciación, y este pan es un pan leudado, de elevado, de alzado, de inflamado. Ese es el concepto de pan hartos. Y tiene todo el sentido. Primeramente, porque estamos terminando en este momento que nuestro Señor está haciendo esta cena con sus discípulos, estamos terminando el día 13 de Aviv y comenzando apenas el 14 de Aviv, el día de la preparación. Y Éxodo capítulo 12 nos dice que el tiempo para que todavía pueda haber levadura y leudado en las habitaciones o en nuestras habitaciones, en nuestras casas, es hasta el día 14 por la tarde. A partir de, la Erev comienza al mediodía, es el tiempo límite para que no haya ni levadura ni leudado. En ese tiempo, con lo que vamos a leer más adelante, nuestro Señor ya estaba en la cruz, ya había recibido el castigo en su cuerpo, y derramado la sangre. Entonces, hartos, tomó Yehoshua un pan leudado y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa,
Y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces está bebiendo una copa, independientemente o aparte de lo que es el jugo de la uva o el fruto de la vid. Siempre que se habla de la copa, del cáliz o del vaso, se está hablando de juicio. En Ezequiel, no me acuerdo el capítulo, perdón, pero cuando se habla de las dos hermanas, se habla de que han acumulado juicio y que tienen una copa que deben de beber, pero que esa copa llegará el momento en el que no la tomarán ellas. ¿Quién la va a tomar? Señor Yehoshua. Nuestro Señor Yehoshua. Y también, por decir en Apocalipsis, podemos ver la copa de la gran ramera. Esa copa sí la va a tomar la gran ramera. Ese sí es un juicio ya establecido por nuestro Señor. Lo que es de su pueblo, lo que es, Él ha constituido como su cuerpo. Por eso dice aquí, este es mi sangre del Nuevo Testamento que por muchos, no dice por todos, dice por muchos, es derramada para remisión de los pecados. ¿Y con qué nos conecta? ¿Cuándo se menciona el Nuevo Testamento? Lo podemos ver desde Éxodo capítulo 24, cuando se le dan la instrucción a Moisés para preparar esas tablas nuevas para que se vuelvan a dar los juramentos, a escribir los juramentos de nuestro Señor para su pueblo, siendo las mismas palabras, pero que habían sido quebrantadas. Cuando son quebrantadas, las primeras son por la idolatría, por la torcedura, por el pecado. Y eso es lo que representa que su cuerpo también sea partido como ese pan que está siendo partido. Y eso es el castigo, el musart, la corrección que nuestro Señor recibió en su cuerpo, que es de lo que habla Isaías capítulo 53. Éxodo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del testamento que Hashem ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto es súper importante. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Hashem, en los cuales haré un nuevo o cortaré un nuevo testamento con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el testamento que hice con sus padres, el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi testamento, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el testamento que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hashem, porque perdonaré la maldad, la torcedura de ellos, y no me acordaré más de sus
de sus pecados. Supongo que está conectado aquí a la carta a los Hebreos. No. No lo menciona. Bueno, la carta a los Hebreos menciona Jeremías capítulo 31, cuando habla del Corbán y del sacerdocio de nuestro Señor Yahushua como la renovación del testamento. Entonces, pues vemos que todo lo que está escrito es lo que está haciendo cumplimiento nuestro Señor como el testimonio, conforme a la Torah y al testimonio. Aquí lo podemos constatar. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Nuevamente, nos dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo está degradándose, que todo está descomponiéndose, que todo está corrompiéndose, que el tiempo, que el conocimiento de este mundo, que nuestra vida, que la juventud, que los pensamientos, que los sueños, que el trabajo, que todo lo que al hombre puede llamarle la atención y quererse conectar y aferrar, todo está en un proceso de degradación. Veo fotos, la foto que está en el grupo cuando estuvieron aquí algunos de los que comenzamos a estudiar, está ahí vi Kiara y veo a muchos de nosotros, y si nos comparamos con el estado que estamos actualmente, a pesar de que pues tenemos las instrucciones de nuestro Señor en cuanto a alimentación, pero nos estamos degradando, nos estamos oxidando. Pero hay una promesa de ese nacimiento de nuevo que nos va restaurando, pero desde el interior, que a lo mejor, bueno, no se ve, pero que nos conectará a lo nuevo, a lo que no es de esta creación, a lo que es eterno y lo que es celestial, que es nuestro Señor. Entonces, hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuándo será eso? Cuando se toma La de ese vino, la Nueva nueva, Jerusalén. la nueva Jerusalén, y pues primeramente las bodas del Cordero. Todo anunciado en la conversión de nuestro Señor, de esas vasijas de los fariseos de purificación, haciendo algo que para ellos podría llamarse una profanación, al tomarlas y convertir el agua en vino. Convertir el agua, la palabra, en la renovación del testamento. Pero que a su tiempo será ese vino en el que, bueno, ese fruto de la vid, en el que estemos con nuestro Señor, como dijo en Jeremías 31, aunque Él fue un marido para cada uno de nosotros,
pero en la renovación del testamento se cumplirá el que Él sea el marido para cada uno de nosotros. Verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, que se asume que es el Salmo 136, el que habla de la misericordia de nuestro Señor, que es para siempre, que ya lo leeremos en la conmemoración, salieron al monte de los olivos. Verso 31. Entonces Jehoshua les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Hashem Sebaot. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Verso 32 está anunciando algo que es muy importante y que pues no se terminaba de comprender hasta que vino el Hakodesh, hasta que pudieron constatar la resurrección de nuestro Señor, a pesar de que a algunos de sus discípulos se había mostrado en visión en un cuerpo glorificado, conforme a la Torá y conforme a la profecía. Verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Aquí a dónde va a ir nuestro Señor? ¿A Galilea de qué? Galilea, ¿qué significa la palabra Galilea? La palabra Galilea tiene su raíz en dispersión, la dispersión de los gentiles. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yehoshua le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuándo cantaba el gallo? Que anunciaba el cántico, el canto del gallo. El cambio de una vigilia a otra. ¿Cuáles son las vigilias? Las vigilias son, lo hemos visto, de las 6 de la noche, aproximadamente cuando oscurece, hasta las 9, es la primera vigilia. De las 9 a las 12 es la segunda vigilia. De las 12 a las 3 de la mañana aproximadamente es la tercera vigilia. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana o al amanecer, al Shahar, es la cuarta vigilia. En cada cambio de vigilia cantaba el gallo. Entonces, aproximadamente podría ser a las 3 de la mañana. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Yehoshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Qué nos va a enseñar nuestro Señor?
cuando dice va a ese lugar y oro. En primer lugar, ¿qué significa Getsemaní? Getsemaní es la prensa de aceite. El aceite, el hacer, el Ruach HaKodesh, la sabiduría de nuestro Señor. Que cómo se obtiene ese aceite. Ahora que vimos las vírgenes sensatas e insensatas, las que no tienen aceite, las que tienen aceite, las que hacen y no hacen, pero el hacer De su Ruach. es su Ruach, sí, pero necesita ese aprisionamiento para poder extraer ese aceite. Y va ahí a orar, y va a orar aparte, y sin en cambio está reportada la oración, por decirlo así, de nuestro Señor Yehoshua. Si estaba aparte, ¿cómo fue escrita y para qué fue escrita? Él va a entrar a ese tribunal de justicia de nuestro Señor y está escrita para que tengamos también ese modelo, al igual cuando sus discípulos le dicen a nuestro Señor, enséñanos a orar. Entonces nuestro Señor les da la manera, los procedimientos para entrar a ese tribunal de justicia. No entrar de manera emocional, entrar con un orden, entrar con un reconocimiento, entrar con un ponerse a cuentas. Y aquí lo que nos va a quedar claro es que Él siendo Él mismo, nuestro Señor, que está ante su tribunal y que está sujetado a su palabra, pero que también se va a tener que presentar en el tribunal celestial en donde están sus malajim, y que ellos, a pesar de ser nuestro Señor, tienen que cumplir los estatutos y los procedimientos que nuestro Señor ha marcado para poder tener nuevamente acceso a la luz inaccesible. Los malajim no están en luz inaccesible. El único que puede estar en luz inaccesible es nuestro Señor. Pero ellos estando en los cielos, tienen la encomienda de no dejar entrar a nadie, no dejar entrar a ser humano. Obviamente Satanás no puede entrar porque tendría que cumplir los procedimientos para poder entrar. Ningún ser humano, ningún malaj puede entrar. El único que puede entrar es aquel que salió de ahí, pero tiene que entrar cumpliendo los procedimientos especificados por él, por medio de la sangre, del derramamiento de sangre para hacer remisión por los pecados. Entonces nos está indicando en esta oración, finalmente, que los procedimientos muchas veces no los vamos a querer seguir, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor, conforme a lo que está escrito. Llegó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Entonces Yehoshua les dijo, mi vida está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, entrando al tribunal de justicia y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, este juicio, pero no sea como yo quiero, sino como tú, conforme a lo que está escrito. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y entró al tribunal de justicia por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró, por tercera vez diciendo las mismas palabras. Verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y nuevamente, podemos asumir que es Judas Iscariote, pero ¿quién le entregó a nuestro Señor? ¿Quién fue el que entregó a nuestro Señor? ¿Quién movió la mente de Judas Iscariote? Sabiendo que nuestro Señor está en control de todo, pero tenía que llevarse el procedimiento. Satanás. Primera de Corintios, gracias hermana, 2:8, dice, puse crónicas, perdón. Primera de Corintios. Dice, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Bueno, habla de la sabiduría. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo o de este Olam conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Se acerca el que me entrega. Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Quien traía espadas y quien traía palos. ¿Quién no podía traer espadas? ¿Quién sí podía traer espadas? La guardia romana traía espadas y la guardia del templo traía palos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besara, ese es prenderle. ¿Por qué? Porque se están moviendo, como va a decir nuestro Señor, en las tinieblas, en la noche, en su tiempo. Entonces, para poderle reconocer, tiene que dar señal. Verso 49. Y enseguida se acercó a Yehoshua y dijo, salve, maestro, rabí, y le besó. Y Yehoshua le dijo, amigo, pero esta palabra que está aquí es más allá que amigo, es compañero. Hay otra palabra para amigo. Esta palabra es miembro del clan, compañero, camarada. Y por decir, cuando nuestro Señor dice, no hay amor más grande, déjenme ponerla, no es la misma palabra. Nadie tiene amor, mayor amor que que uno ponga su vida por sus filos, amigos, de donde viene Filadelfia, y de ahí la iglesia de Filadelfia. Entonces es una palabra diferente. Compañero, camarada, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Yehoshua y le prendieron. Pero de uno de los que estaban con Yehoshua, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Aquí no nos dice, pero en otro evangelio nos dice que se trata de Pedro, de Kefas. Verso 52. Entonces Yehoshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar? Y es otra palabra. A mi Padre, y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Como vimos desde Juan el Bautista, que tendría que cumplirse toda justicia, todo procedimiento, todo corbán, todo jucat, todo lo infaltable, toda la Torah tenía que cumplirse a nuestro Señor para poder darnos ese acceso a la vida eterna, para que se cumpliese todo acercamiento. En aquella hora, dijo Yehoshua a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Yehoshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yehoshua para entregarle a la muerte. Y no la hallaron
aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Juan 12:19 respondió Yehoshua y dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero sabemos que no hablaba en ese momento, no hablaba del templo, que sí vamos a ver que en Mateo 24 profetiza en contra del templo, pero ahí estaba hablando de su cuerpo. Verso 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yehoshua callaba. Ya leímos Isaías 53 y leímos 2 de Corintios 5, en donde no declara la torcedura. Entonces el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú hicieres tú Mashiach, el Hijo de Dios. No va a declarar nada en contra de nadie, pero sí va a declarar la verdad. Y la verdad es Él. Yehoshua le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto se lo está diciendo al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, debiendo conocer las Escrituras, tendría que atarlo a la profecía de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí que con las nubes del cielo, ya nos ha explicado el hermano Eric, que es de manera acelerada, pero también podemos ver que las nubes representan sus malaj. Venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Es una metáfora porque todo habla de nuestro Señor, tanto el Marenash como el anciano de días, el Anikyomín, hace referencia a nuestro Señor, porque solo hay un trono y está acercado, y lo que representa la diestra y la siniestra. Apocalipsis 1:7, que la diestra es la vida eterna y la izquierda es lo contrario. Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por sí. Amén. Tenía que haber conectado el sumo sacerdote la profecía de Daniel. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. Si nuestro Señor no se revela, a pesar de que lo está diciendo, a pesar de que lo esté hablando, si Él mismo no se revela, no hay entendimiento de quién es Él. Al no haber entendimiento de quién es Él, se puede considerar lo que ellos decían:
que era blasfemo. Porque la verdad no puede ser aceptada cuando no hay revelación. Entonces va a rasgar sus vestiduras, un acto que no podría hacer al ser sumo sacerdote, y dice que ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, esto veo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Mashiach, ¿quién es el que te golpeó? Verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Yeshua el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Yehoshua Natzer, el renuevo. Pero bueno, tenemos dos connotaciones, el renuevo o el gentilicio de Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yehoshua que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y todo lo que estamos leyendo en este capítulo es parte de la preparación para ese fin del día 14, para poder pasar por alto los pecados de nuestra ignorancia, los pecados pasados, y para comenzar este proceso de masa nueva, de creación nueva, de organización nueva, que va a tener un inicio de redención, pero que va a culminar en el otro periodo de la venida de nuestro Señor, y que en cada conmemoración que hacemos estamos recordando en este tiempo los procedimientos infaltables que ya cumplió nuestro Señor, la consecuencia, el comienzo de una transformación, un proceso de santidad, un comienzo a experimentar los frutos de nuestro Señor, hasta teniendo el desarrollo cada vez más de esa esperanza de que el plan de redención de nuestro Señor se cumpla completamente. Esa esperanza que habla el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, que es esa instancia última que estamos esperando, que estamos seguros, estamos ciertos de que se va a cumplir, aunque aún todavía no la podamos visualizar. Nuestro Señor cargó la corrupción nuestra para sembrarla, para sembrar la corrupción y para que nazcamos como nueva criatura, participando del bautizo de nuestro Señor,
sabiendo que ya, si estamos dentro de la fidelidad, nada nos puede separar de nuestro Señor. Y que nos estemos examinando conforme a lo que está escrito todos los días. Todos los días estemos entrando al tribunal de justicia de nuestro Señor y que podamos expresar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues no sé si gusten hacer aportaciones, comentarios, conexiones. Como dice aquí Apocalipsis 5:9, el cántico nuevo, ¿no? Que fue digno de abrir los sellos, ¿no? Así es, hermana. ¿Cuál es ese cántico nuevo? Los que fuimos redimidos por su sangre. Sí, sí, hermana. Sí, eso es, hermano. Sí, recordando que en Apocalipsis va a haber dos cánticos. El cántico de Moisés, que habla el cántico de Moisés. ¿De qué habla ese cántico? Grandes y maravillosas son tus obras. Sí, pero el cántico de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, ¿qué nos mostraba? ¿A qué nos lleva? A la libertad, porque fuimos esclavos. Pero Deuteronomio 32 nos muestra el estado desconectado en el que nos encontrábamos. Leemos el inicio de Deuteronomio capítulo 32, lo que es el cántico de Moisés, desde el verso 30, dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Este cántico no es un cántico hacia cada uno de nosotros que resultara alentador, sino que nos estaba mostrando nuestro estado de separación. Verso 1: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como emoción mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Hashem proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna inequidad en él. Justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Hashem, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó, que te adquirió, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Hashem es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revoloteó sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Hashem solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupasen la miel de la peña y el aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo
y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Yesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y lo menospreció, la boca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Hashem y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos e infieles. Y bueno, podemos continuar y vemos que el cántico de Moisés es una protesta de parte de nuestro Señor que queda como testimonio, como testigo del actuar de los hijos de Israel. Y si nos quedáramos solamente con el cántico de Moisés, pues estaríamos con esta carta que nos era contraria. Pero ¿cuál es el cántico del Cordero? El cántico del Cordero es el Evangelio, es el cumplimiento de nuestro Señor Yehoshua, es el corbán de nuestro Señor, que clavó esa acta, ese cántico de Moisés, que nos era contrario, lo clavó en la cruz. Entonces, tenemos el testimonio del cántico de Moisés, pero más allá tenemos ese cántico nuevo, el cántico del Cordero, que es el que nos reconcilia con nuestro Señor. Y grandes y maravillosas son sus obras. ¿Quién no le temerá? ¿Quién no se sujetará a su autoridad? La hermana Lidia nos estaba poniendo su aguilita. Si alguien gusta comentar algo más. No hay amor más grande que el que uno ponga la vida por sus amigos. Y ya no nos llamará siervos sino amigos, porque nuestro Señor nos declara lo que ha de hacer. Leo, es Sí. una pregunta que quisiera hacerte ya leyendo todo esto. Cuando dice Yeshua, deja todo y sígueme, que es el caso de los discípulos. Obviamente, bueno, los llamó cada uno con su personalidad y su carácter, ¿no? Y los fue transformando, aún antes de que el Ruach HaKodesh viniera sobre ellos, porque Yeshua les dio testimonio de cómo vivir y pensar, actuar, incluso tener comunión e intimidad con él. Y bueno, aquí María Magdalena nos da un ejemplo de que derramó lo más caro que ella tenía, o sea, se rindió al 100, sin excusas ni pretextos, le amó con todo su corazón, con todos sus recursos y con toda su mente, con todas sus fuerzas.
cuando les dice la frase de deja todo y sígueme, ¿tú cómo lo puedes entender? Porque creo que es muy profundo esa frase, para que hoy en día también lo consideremos, lo tomemos en cuenta a partir de Pesaj. ¿Qué es dejarlo todo y seguir? Es lo mismo que hemos estado viendo con Abraham, y esta ocasión lo vimos con Ruth. Dejar la herencia, lo que nos une a este mundo, la casa del Padre, como todos nosotros de alguna manera fuimos instruidos dentro de una religión, en algunos casos, en algunos ni siquiera, pero esas enseñanzas que pudimos llegar a tener fueron desconectadas. Inclusive hay personas que tuvieron una instrucción, mmm, ya no llamemos teniendo a Mashiach como por decir el catolicismo o el cristianismo. Hay algunos que son instruidos inclusive en un sentido opuesto completamente. Y todo eso se deja. Pero solamente se deja cuando llama a nuestro Señor y se comienza a seguir. Entonces, vamos, no es que, por decir, el apóstol Pablo, pues seguía trabajando. Cuando es llamado, seguía trabajando para no ser carga a los demás. Y seguían de alguna manera ocupados, algunos de ellos, como eh, marca el libro de los Hechos, que no se distraían sino solamente para la lectura y para la oración. Pero en donde nos haya colocado nuestro Señor, pues dejamos de priorizar aquello que nos conecta con este mundo y nos desconecta con Él, para que lo pongamos en primer lugar, haciendo las funciones que a cada uno nos toca. Si somos esposos, las funciones hacia la esposa, hacia los hijos y hacia los demás que están cercanos. Nuestro Señor marca acciones para cada uno de nosotros. Si eres mujer, si eres joven, si eres grande, más de un poquito más edad, si eres soltera, si eres viuda, si eres... Todo lo tiene especificado nuestro Señor en el hacer mientras estemos en este mundo. Entonces, seguir, vigilar sus tiempos señalados y hacer las correcciones que nos está marcando la Escritura es dejarlo todo y seguirle. Hemos dejado procedimientos que teníamos en días de reposo, hemos dejado procedimientos que pudimos haber tenido en días que considerábamos comunes para asistir a las citas de nuestro Señor, hemos dejado un tipo de alimentación que teníamos antes para seguir a nuestro Señor, hemos dejado, por decirlo, los varones de actuar como se mueve el mundo de manera instintiva. Entonces va haciendo que lo dejemos todo por seguirle a Él. El apóstol Pablo era fariseo, era perseguidor de la iglesia, era considerado rico, y dijo que todo eso lo había dejado por seguir a nuestro Señor y que inclusive lo llegó a considerar como basura. Entonces todo aquello que nos conectaba con este mundo y a lo
que estamos arraigados, ya sea tradición o religión, idolatría hacia una persona, idolatría hacia los hijos, y todo eso se tiene que dejar por priorizar lo que nuestro Señor nos dice, que si lo ponemos primeramente a Él, ponemos primeramente a su reino y su justicia, todo lo demás se va a ordenar, todo lo demás nos lo da por añadidura. Entonces, eso es guardar sus mandamientos, vigilar sus procedimientos y hacer el cambio, el amor al prójimo, de qué manera nos vamos a comportar, como acabamos de leer en Mateo capítulo 25. Si lo hacemos, es una manifestación del fruto de nuestro Señor y nos pone a su diestra. Pero si no lo hacemos, el hacer solo lo pone Él en cada uno de nosotros. Entonces nos pondrá a la izquierda. Pero pues es actuar no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de nuestro Señor. Sí, gracias, Leo. Y es ahí donde entra la palabra de amigo, ¿verdad, hermanos? Filos, porque así como dice, vosotros sois mis amigos, si haces lo que yo os mando. Entonces, el hacer la voluntad del Señor nos identifica, así como también esta gente cuando estaban en la vigilia y Pedro estaba en medio de todo este mundo rodeado, pero lo identifican porque dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, ¿cómo hablaba Pedro? O sea, el Señor lo que ya estaba haciendo en cada uno de sus discípulos. Así como les dijo, ustedes ya están limpios. O sea, la palabra es lo que y tenían la palabra presente delante de ellos. Y qué mejor, pues, estos apóstoles que estuvieron, que lo tocaron, que lo palparon, que fueron enseñados directamente de él. Nosotros somos enseñados y vemos sus obras, no lo vemos a él, pero vemos la obra que él hace en cada uno de nosotros de diferentes maneras y la sigue haciendo porque nosotros, pues, en nuestras debilidades seguimos cayendo, pero él nos levanta y nos refuerza, nos da fuerzas, como dice, como de búfalo. Y él nos enseña a hablar de acuerdo a él. Por eso, cuando ya escuchamos este mundo en el cual estamos ya rodeados, son puras palabras perversas los que hay. Ya se escuchan puras palabras deshonestas. Y es lo que comenzó a hablar Pablo de Pedro después de que lo apuntaron por el susto que comenzó a maldecir y a jurar cosas que no debía de haber, volvió a hacer lo que era la carne. Y es lo que vemos a nuestro alrededor nuestro, o por lo menos se percibe que ya las palabras deshonestas están como el vocabulario nuevo de esta generación que estamos viviendo. Sí, nos dice nuestro Señor que el que persevera hasta el final será salvo, y la perseverancia solamente la pone Él. Si estamos en un estado emocional, pues finalmente llega el momento en el que se acaba. Pero el saber que todo lo que nos ha prometido nuestro Señor, y más que la promesa, es lo que Él es y ya significa para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su esencia? Estar con Él es
pues algo que es el mayor privilegio que alguien pueda tener. Ahora saber que todo lo que cumplió, que cómo se despojó, cómo expresó su amor en cada acción que realizó, en una manifestación de amor, en que pudiendo declarar nuestra falla, nuestro error, y que en ese momento el juicio hubiera venido sobre nosotros y que éramos merecedores de ello, y que en lugar de eso lo toma para sí, humillándose hasta el grado máximo, pues no sé, pero yo sí quisiera, mi anhelo es que cuando se establezca su reino, poder estar con él. Sería el anhelo de todos. No hay palabras, ni siquiera nos imaginamos qué es verlo cara a cara, estar a sus pies, hablar con él, preguntarle todas las dudas que tenemos, agradecidos, amarlo. No, ni siquiera nos imaginamos lo hermoso que va a ser todo eso. O como lo expresó rey David, tan magnífico va a ser esa experiencia y hasta quedarnos sin palabras. Solamente admirar. Bien, pues si alguien quiere todavía comentar algo más, o si no, si alguien quiere expresar gratitud por todo lo que hace nuestro Señor, que está sustentando todo lo que ha organizado con el poder de su palabra, pues adelante. Gracias, Padre, porque es un banquetazo, es un privilegio estar entre hermanos, escuchándote a través de nuestro hermano Leo. Gracias por su vida, por la vida de Betty. Bendícelos como familia, a sus hijos. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, hermanos que están presentes y los que no están con nosotros. Tú sabes por qué, bendícelos. Gracias porque así como María Magdalena podemos venir a tus pies derramando ese perfume que es nuestra vida y tú nos ayudas a tener frutos, a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, a soltar a esas personas que han pasado por nuestras vidas y hemos sido ultrajados, vituperados, señalados. Tú los conoces, Señor, y los presentamos delante de ti para que pongas en nosotros amor por ellos. Que podamos orar desde el amor, desde la misericordia y desde el perdón. Y en este Pesaj, Señor, cuántas cosas nos has enseñado y no nos queda más que darte las gracias. Porque nos entregas de verdad manjares, nos entregas de verdad un regalazo impresionante, incalculable, inmerecido aún. Pero gracias, Señor. ¿Por qué nos has elegido a nosotros? No lo sabemos, pero a ti te ha placido. Mil gracias. Gracias, Padre, porque de lo más vil y menospreciado tú has escogido. Gracias porque nos has llamado amigos y ese llamar amigos es tener una intimidad impresionante contigo.
es conocerte cada vez más de cerca, saber qué piensas, saber cómo actúas, saber tus planes, tus secretos. Gracias, Padre. En el nombre de Yehoshua. Amén. 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 Pues muchas gracias a todos y si nuestro Señor lo permite, pues nos